Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Le damos gloria al Señor porque estamos en su casa bendita. Gloria al Señor. Nos permite haber llegado ya a su casa, y a aquellos que vienen en camino, que los traiga con bien. Gloria al Señor, para que se unan con nosotros para, hermanos, estudiar esta tremenda clase que corresponde a nosotros, la iglesia. Gloria al Señor. El título de la clase es La iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar para dar inicio a la clase, y luego así estaremos ya leyendo los versículos que trae en la clase. Gloria al Señor. Padre Santo, te damos gracias, oh Dios mío, porque nos permite estar en tu casa. Listo, Señor, para estudiar esta clase tan preciosa que tienes para nosotros, oh Dios de gloria. Padre Santo, gracias por tus hijas, tus hijos que ya están presentes en tu casa, Señor, que se interesan por estas clases de escuela dominical, oh Dios de gloria. Bendícelos en gran manera, Señor, y pones inquietud, oh Dios eterno, en los demás hermanos que se van uniendo después, para que puedan estar aquí presentes temprano, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A aquellos que no se van a poder congregar, oh Dios de gloria, bendígalos a través de estas ondas etéreas, oh Dios de gloria, donde quiera que ellos nos sintonicen, Padre. Aquellos que sienten la necesidad de recibir la clase, oh Dios de gloria, y se conectan. Gloria a tu nombre, Señor, por ellos. Aleluya. Oh Padre Santo, en tus manos ponemos, oh Dios de gloria, todo lo que se va a estar haciendo en esta clase y en el transcurso, oh Dios de gloria, del tiempo que estemos en tu casa bendita. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Como decía el título de la clase, la iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Verdad central: el Espíritu Santo empodera a la iglesia, amén, para un ministerio eficaz. Amén, gloria a Dios. Versículo clave, Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Gloria al Señor. Leemos las lecturas que traemos, diferentes libros, diferentes versículos, pero lo vamos a ir haciendo conforme a lo tenemos en el maestro. Gloria al Señor. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Gloria al Señor. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, aleluya, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Gloria a Dios. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria al Señor. Hechos 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Primera de Timoteo 3:13.
porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya, qué buen consejo. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, haciendo ayuno y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Como podemos ver, esta clase nos trae el ejemplo de la iglesia primitiva, la iglesia que aún continúa hoy. Hoy en día sigue la iglesia adelante. Y la enseñanza fue desde un principio por el Señor Jesucristo que todos estuviéramos juntos, unánimes, en armonía, para poder llevar adelante la obra del Señor, para poder seguir predicando la buena nueva de salvación, para poder llevar a la gente el avance del reino de nuestro Dios. Y cuando el Señor ya fue crucificado y fue alzado, los discípulos empezaron la obra, como el Señor les había dicho. No se vayan de aquí, quédense en Jerusalén, esperen, porque tienen que ser investidos, tienen que ser llenos, tienen que ser fortalecidos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra a la cual los he llamado, les he encomendado. Gloria al Señor. Y el Señor, hablándole a sus discípulos en este tipo de encomienda, podemos ver nosotros en el versículo 49, como el Señor les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿Qué quiere decir investidos? Llenos, cubiertos totalmente del Espíritu Santo. Mire qué precioso, hermanos. Este es un poder que viene de lo alto. No se puede agarrar de otra manera. Si Dios no lo da, hermanos, ¿cómo lo podemos agarrar? No podemos. Pero la misericordia y el amor de Dios es tan grande que se lo da a sus hijos. Gloria al Señor. Dice nuestro expositor: ¿qué es la iglesia? Es una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué me dice usted que es la iglesia? Dime, hermano. Es un conjunto de ministros, de fieles, unidos en comunidad. Amén. Y también es una congregación que se reúne en una casa donde venimos a adorar al Señor, que nosotros somos la iglesia y venimos a adorar al Señor. Hay, hermano, hay tres, que es lo mismo. Ajá. Iglesia, congregación, asamblea. Asamblea, sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Amén. Y donde quiera que se reúnan. Donde quiera, exactamente. Donde quiera que se reúnan. Y por eso dijo el Señor:
2 o o 3. Y ahí es una congregación. Congregados en mi nombre, ahí está Él, gloria al Señor. Esa es la definición de la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo así lo instruyó, así lo instituyó. Prediquen la salvación. Pero para eso se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y conforme vayamos entrando en la clase vamos a ir viendo qué es ser lleno del Espíritu Santo. Cómo se ve, cómo se entiende, cómo se lee eso de ser lleno del Espíritu Santo. Porque hay mucha confusión en eso, hermano. La gente trata, el enemigo pues usando la gente, trata de confundir la obra perfecta y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios. ¿Verdad? Esta clase más que todo es el discipulado para la iglesia, porque para la iglesia. La obra del Espíritu Santo, desmenuzándola así, hay 3. Una, sellado por el Espíritu Santo. Otra, bautizado con el Espíritu Santo. Y otra, lleno del Espíritu Santo. Sí, amén. Es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Eso dice tres cosas diferentes, pero dice el en Padre, unidad. el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas, se nombran diferente, pero es el es mismo. el mismo. Lo mismo. Bueno, Así es que eso, hermanos, nosotros lo tenemos bien claro. amén. Bien claro. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos experimentado y nosotros sabemos de esto. ¿Verdad? Por eso es que, hermanos, disfrutar las mieles de la unción del Espíritu Santo es precioso. Amén. Para mí es lo máximo. Amén. La máxima expresión, hermanos. Experimentar lo que es el Espíritu Santo de Dios. Eso es bellísimo. Dice, muchas personas no tienen una respuesta para esta pregunta. La verdad es que si usted plantea esta interrogante, posiblemente escucharía una diversidad de opiniones, algunas muy acertadas, otras muy distantes de la verdad. Todas estas respuestas tienen algo de verdad, pero la definición completa de iglesia es esta: el cuerpo de Cristo vivo y activo en el mundo. Una comunidad de fe que juntos lo siguen. El término iglesia debe incluir un elemento de actividad y un sentido de propósito que se está cumpliendo aún hasta el día de hoy. Gloria al Señor. A medida que avanzamos en esta unidad, veremos muchos ejemplos de la iglesia en acción. Somos personas de adoración, servicio, fidelidad, santidad, amor, etcétera. Muchas cualidades más. La lista de descriptores sigue y sigue, pero ninguna de estas cosas sucede por nuestra propia fuerza. La iglesia solo puede lograr su propósito a través del empoderamiento del Espíritu Santo. En esta lección exploraremos lo que significa operar en este poder. Porque el que opera bajo la unción del Espíritu Santo, hermano, el que está empoderado con el Espíritu Santo, se le nota, se le ve, se le siente. Gloria al Señor, y es de bendición. Amén. Vamos a ver muchos ejemplos en la iglesia primitiva, hermanos. Y hemos visto a través de la historia muchos ejemplos hasta el día de hoy de personas que se someten, buscan la unción, están siempre en esa lucha, en esa prueba, porque no es fácil. El enemigo siempre está atacando, pero el poder del Espíritu Santo, hermanos, puede más. Es el que puede. Mientras Jesús preparaba a sus seguidores para dirigir la iglesia, describió claramente el papel del Espíritu en la obra que estaba a punto de comenzar. Estaba, hermanos, a punto de empezar a funcionar la iglesia del Señor. Estaba a punto de que los discípulos, ahora apóstoles, empezaran, hermanos, a remar en ese movimiento, empezaran a caminar
en el movimiento del comienzo de la iglesia primitiva, y nosotros tenemos una clara idea de cómo era esta iglesia. Muchas cualidades que nos enseña la Escritura que se practicaban en la iglesia primitiva. Lucas 24 del 46 al 49. Aleluya. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre de arrepentimiento y el perdón de pecados, que solo aquí, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investidos del poder. Aleluya. Amén. Gracias, mi hermano. Gloria al Señor. Qué preciosa. Las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24:46 retoma la historia de Jesús cuando se apareció a sus discípulos después de la resurrección, como lo había hecho muchas veces antes. Jesús les recordó que su misión había sido anunciada por los profetas. Así está escrito, que el Mesías moriría y luego resucitaría de los muertos. Gloria al Señor. Pero sus palabras no solo se cumplirían con su muerte y resurrección. Ciertas profecías adicionales del Antiguo Testamento se cumplirían a medida que el mensaje del Evangelio fuera predicado a todas las naciones o pueblos. Los apóstoles jugarían un papel central, ya que fueron testigos de su vida, muerte y resurrección. Esta misión evangélica no podría suceder a través del esfuerzo humano. Si la gente predica el mensaje, pero la salvación del pecado solo es posible mediante la autoridad del nombre del Señor. Las palabras humanas no pueden llevar tal autoridad por sí mismas. La predicación eficaz debe ir acompañada de poder desde lo alto. Gloria al Señor. Acompañada de unción del Espíritu Santo. Amén. Jesús instruyó a sus apóstoles a quedarse en Jerusalén, a donde les dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Los eruditos señalan que esta es una forma única de referirse al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo no se menciona directamente en el griego aquí. Algunas versiones incluidas del Nuevo Testamento proporcionan Espíritu Santo para mayor claridad. La frase utilizada, en cambio, sirve para enfatizar la idea de la promesa divina, asegurando que los discípulos no estarían obligados a emprender esta misión por su cuenta. En cambio, serían investidos del poder desde lo alto. Traducción literal: la misión era vital para el plan de Dios, central para la obra del pueblo de Dios y solo posible a través del poder del Espíritu Santo. El plan de Dios continúa a través de nosotros como esos apóstoles. Debemos confiar en el Espíritu Santo para predicar la salvación. Podríamos sentirnos tentados a hacer del Espíritu nuestro asistente en la búsqueda de nuestras metas y visión para el ministerio. Pero lo contrario es cierto. No podemos ser efectivos en esta misión sin que el Espíritu Santo nos empodere y atraiga la atención de los que escuchan. Amén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros obtener esto? ¿Cómo podemos nosotros
obtener este empoderamiento. Porque si empezamos de nuestra propia cuenta, de nada sirve. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces, hemos visto ejemplos nosotros de mucha gente que se ha metido a pantalones de 11 varas y no los pueden llevar. Mucha gente que ha dicho, no, es que yo siento en mi corazón y Dios me... Pero Dios no dijo nada. Y se meten. Es que Dios me llamó al pastorado, dicen, y se meten ellos solos y Dios no los ha llamado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo lo están haciendo? Pues su propia cuenta, de su propia voluntad. Enseguida se termina. Se acaba. Me voy de evangelista, dicen. Y se van. Y al rato vienen humillados. ¿Por qué? Porque el Señor no los llamó. Es necesario asegurarnos que Dios es el que está en el medio. Y que hemos recibido, hermanos, el llamamiento, la unción, el empoderamiento del Espíritu Santo, como el Padre lo prometió. Jesucristo se lo recuerda a sus discípulos y les da las recomendaciones. No se vayan. No se vayan. Quédense en Jerusalén. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo dijo quédense en Jerusalén? Bueno, yo creo que, como dice usted, cómo saber cómo agarrarle cómo saber ser llenos del Espíritu Santo, cómo podemos agarrarlo, dice usted. Yo creo que no lo podemos agarrar, sino que debemos pedirlo en oración al Señor, diciendo, yo deseo en mi corazón que conocer esas cosas tan hermosas que yo veo en otras. Eso les digo yo de parte mía, porque yo cuando yo miraba, decía, yo dudaba, decía yo, ¿será o no será? ¿Será verdad? Pero decía yo, Señor, yo quiero saber, yo quiero sentir, yo quiero sentir que tú eres. Y cómo yo lo experimenté, orándole al Señor que sea Él el que viniera a redarguir mi corazón, a sentir que era Él en mi vida. Y entonces yo ya podía saber qué se sentía, podía experimentar en mi vida, no nomás ver a otros, decir yo, qué bonito se miran, yo quisiera, pero ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Por eso yo le decía, Señor, yo quiero ser llena del Espíritu Santo, pero no aquí, yo en mi casa. ¿Ve? Hasta le ponía la condición. Sí. Yo en mi casa, decía yo, porque yo no quiero ser como ellos que brincan, lloran y hacen cosas que a mí humanamente, porque yo estaba todavía media en Azul y Buenas Noches, porque todavía no estaba bien cimentada en la palabra de Dios. Entonces, pero como dice el Señor, no es como tú quieras, es como yo me plazca hacerlo. Los pensamientos no son los tuyos. Y en el día que yo quiera, te voy a conceder la petición de tu corazón. Y un día yo ni lo esperaba, aquí en este mismo lugar, yo estaba bien sentadita, vino un predicador y estaba la palabra de Dios tremenda. Aleluya. Entonces ya estaba orando y me dice el hermano, se dirige a mí y me dice, hermana, su petición ha sido contestada. Entonces yo le dije, y mire, cómo es la incredulidad a veces humana. Ser humano. Sí, y luego dije yo, me quedé, dije, ¿cuál de todas? Diría, yo pensé, ¿cuál de todas tantas que pide uno a veces, verdad? Que pide una lista pero completa. no lleva uno prioridad. A la prioridad de qué es la verdadera urgencia que uno tiene. Dije yo, ¿cuál de todas? Así pasó. Pero al ratito, ¿cuál de todas? Eso fue lo bueno. Que aquí me revolcó, me llevó hasta allá y de allá me regresó para acá. Ahí andaba tropezando con la batería y dije, sí. Y dije yo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Pero es una experiencia hermosa. Linda, preciosa. Hermosa. Preciosa. Dice, usted está ahí. Mi mente puede volar. No, yo lo hago mejor que él. No. Ya estando ahí. No, pero es humanamente, es decir, yo lo hago como Él, ¿no? Porque es como el Espíritu Santo te ministra, como el Espíritu Santo quiere que tú, si el Espíritu dice danza, tú vas a danzar, si el Espíritu Santo te humilla a orar,
tú te vas a caer de rodillas. Si el Espíritu Santo te dice, tú vas a danzar, el Espíritu Santo es el que te va ministrando, te va hablando, te va diciendo. No es porque yo quiera. Por ejemplo, el Espíritu Santo a mí me ha ministrado en esta forma. Muchas veces me tumba de rodillas. Y hay veces que siento la presencia del Señor como que una palomita voy volando. Y es cuando uno... Es hermoso. Son experiencias. Es hermoso, son experiencias lo que está, cada quien. Lo que está planteando el hermano es otra cosa. Diga. O sea que me reaccionó por mi propia cuenta. No puede el Espíritu Santo que yo pueda hacer las cosas que otro hace. Yo muchas veces he pedido la opción del... Ahorita vamos a explicar. Y un día dijo el pastor aquí, dijo, los que no estén gozados, que pasen enfrente. Yo fui al baño. Porque el Espíritu Santo a veces le va a dar lo que usted no ha pedido, pues es bendición. Yo fui al baño, aquí me paré y le dije, Señor, si no vas a otorgar lo que te pido, no es necesario que pase allá. Y aquí el Señor me puso a danzar. Me dijo, el Espíritu Santo me dio otra cosa. Como dice la hermana, a veces yo dudaba de que, ¿y a dónde fue? Es que el Espíritu Santo me mandaba a orar por tal lugar. Decía, ¿cómo es eso? Hasta que el Señor... Hasta que uno lo experimenta, entiende. En una ocasión, yo tenía que cerrar a la iglesia allá en San Vale. Los pastores no estaban. Terminó el servicio y comenzó alguien en bendición. Terminó él y siguió otra. De ahí, la que tenía enfrente, y dije en mi mente, ¿ahora tú? Pero mire, A gozarse. terminó ella y seguí yo. Bendición. Que dijo, ahora yo. Es que así es, hermano Río. La pregunta fue, ¿por qué se quedaron en Jerusalén? ¿Por qué se quedaron en Jerusalén? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué el Señor Jesucristo nos dijo, quédense en Judea, quédense en Samaria? Quédense en Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque era la casa del Señor. Y porque Él vino primeramente A los suyos. A los suyos. Quedaos en Jerusalén. Y cuando seáis invertidos, porque allí estaba donde el Señor había prometido su promesa. No podía ser en otro lado. Por eso dice, quedaos. Porque ellos ya se querían ir para otro lado. Ya se veían, no, pues todavía les hacía falta algo. Amén. Algo principal. Todavía les faltaba algo que iban a necesitar en todo el trayecto de la iglesia. Amén. No solo la iglesia primitiva, de toda la iglesia. Amén. Hasta los días de hoy nosotros seguimos con ese poder del Espíritu Santo en nosotros, que sin eso no podemos hacer nada. El Señor Jesucristo dijo, quédense en Jerusalén. Sí es. Y mire que todo el Señor lo tiene concertado, hermano. Sí, así es. O sea, no es cosa de que, así salió, así sucedió. No es así. El Señor tiene todo listo. Habían propósitos, habían metas del Señor Jesucristo. Diga. Permítame tantito, hermano, disculpe, pero es todo lo que ya voy a hablar. No, usted diga. El propósito, hay propósitos exactamente, porque el Señor tenía un propósito en mi vida, que el día que Él me iba a dar el regalo precioso del bautismo en el Espíritu Santo, también me iba a dar la sanidad juntamente, porque el Señor me sanó después de que yo me senté aquí. Me entró un dolor en el estómago, que mi estómago brincaba así, y yo me ponía la mano para que no me viera la gente, y hasta la mano, dije, le pongo la otra. Entonces sentí un dolor en mi estómago, corro al baño y me hizo sacar todo, cosa. Pero digo yo, qué hermoso es el Señor, porque Él no hace la obra a medias. No. Él hace completa. Y yo digo gracias porque yo recibí mi sanidad, el bautismo. Es hermoso. Aleluya. Porque viene el paquete, dijo el pastor, venía el paquete completo para mí en tanto tiempo que yo estuve esperando y en tanto tiempo que yo le estuve orando. El Señor es lindo y maravilloso. Precioso. Y por su amor y su misericordia es que yo estoy aquí. Precioso nuestro Señor. Amén. Amén. Fíjese, cuando el Señor hace las cosas, Él las hace bien. Amén. Y nosotros sabemos eso. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Amén. Sabemos
de qué se trata. ¿Verdad? Hay gente que probablemente comienza en el Evangelio y todavía no entiende eso. O sea, ha sentido el gozo de la salvación por el Espíritu, ¿verdad? Porque nadie puede llamarle al Señor, Señor, si no es por el Espíritu. Pero de eso a recibir la investidura del Espíritu Santo es otra cosa, otra experiencia más profunda. Gloria al Señor. Diga, hermano. Quedaos en Jerusalén, porque él no había ascendido todavía. Y por eso prometió, recibiréis la promesa del Padre. Ya les dije, él no había ascendido todavía. Por eso necesitaba instruirlos, porque sabía que iba a venir sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es investido, le dijo el Señor. Sí. Pero él no se había ido todavía, porque para que viniera el Espíritu Santo Tenía que irse. Tenía que ir. estar sentado a A la diestra del Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces el Espíritu Santo vino, como Él lo había prometido, Dios. como el Padre Amén. había dicho, y el Señor Jesucristo se lo pasó a los discípulos por el mismo costo, ¿verdad? Y ellos pudieron entender esto, hermanos, y obedecerlo. ¿Por qué? Porque si usted ve la experiencia que tuvieron después de que fueron dispersos, crucificaron al Señor y cada quien para su lado, y luego no, pues se regresan a sus trabajos naturales, y después cuando el Señor los vuelve a reunir y les da estas instrucciones, entonces ellos, hermanos, entienden a profundidad de qué se trataba el asunto. ¿Verdad? No es que ya se murió, ya estuvo, no, resucitó, y comprobándoles a ellos que Él vive para siempre, les da las instrucciones, y ellos, hermanos, sin dudarlo, sin vacilar, se van a Jerusalén después de la ascensión del Señor Jesucristo. El capítulo 1 de Hechos nos da esa información. Ahora, el capítulo 2, gloria al Señor, del 1 al 4, nos dice Aleluya. cómo es que sucedió esto. Amén. Gloria al Señor. Si lo tiene, me lo Cuando leo. llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentadas sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron ¡Aleluya! a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gracias, mi hermano. Mire qué tremendo, hermanos. Solo en estos versículos tenemos para pasar Amanecemos. toda la semana, yo creo. Fíjese. Usted dijo que cuando Cristo murió, todos se dispersaron, porque no había llegado el Espíritu Santo sobre ellos Todavía no. Y luego la situación que estaban viviendo. Ajá. Pero cuando le mandé, estés en Jerusalén, de ahí, porque el Espíritu Santo les iba a dar poder para seguir adelante sin temor. Y es que había una cosa, ya el plan estaba hecho. En Jerusalén se iba a reunir de todo el mundo de ese entonces, Amén. ahí. ¿Por qué? Porque había celebración. Había celebración que se hacía para esas fechas. Entonces, de una celebración a otra celebración tenía que pasar cierto tiempo. Y en ese tiempo era justo el tiempo que caía para hacer esas celebraciones. Eran 3. Entonces, Dios tiene todo, hermanos, ya concertado. Porque en Jerusalén vino la unción, y viene la unción, y ahí está todo mundo, de toda lengua, ¿verdad? De diferentes lenguas, están ahí. ¿Cuándo se da esto? Diga, hermano Rico. ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Amén. En la fiesta, que era la fiesta de la Pentecostés, quiere decir cosecha. Sí. Y en la fiesta ellos celebraban la cosecha de la cebada.
después de cosechar la cebada, venía la siembra del trigo. Pero para eso, dijo el Señor, 7 semanas. 7 por 7, 49. Más el día Pentecostés, el día de fiesta, 50. Amén. Eso es el día, porque era la fiesta de la cosecha. De la cosecha. Y en el tiempo del Señor, cuando venía, también estaba eso. Y cuando el Señor derramó, esta es la cosecha de lo que yo he sembrado. Amén. Empoderados. Todo. Desde la iglesia. Porque Todo por eso bien, el Señor Gloria a Dios. discipulando a sus Sí. discípulos. Amén. Él tenía que tener la cosecha. Él había sembrado bien. Amén. Sí, amén. Entonces le dijo que esta es la cosecha, el día del Pentecostés, el día de la fiesta de la cosecha. De la cosecha. Ajá. Y mucha gente traía de sus frutos lo que habían cultivado, y más que todo era cebada, lo que traían. Y se reunía ahí todo el pueblo. Todo. De donde estuvieran, de allá se venían. Porque nosotros podemos notar ahí que menciona todos los pueblos, todas las provincias de alrededor, todas. Entonces, por eso es que el Señor dijo, quédense en Jerusalén. Y ahí van a ser investidos, van a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pudieran predicarle a toda esa gente en su propia lengua, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Ahí es donde aquellos se admiraban y decían, bueno, ¿y que no son galileos todos estos? Que no es gente del vulgo, pues. Y los estamos oyendo hablar en nuestro propio idioma. Medos, persas, elamitas y de todo el mundo. Veremos. No sé si me voy a adelantar un poquito. Un poquito, dale. Pero el Señor les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Sobre. Ellos ya Sí. tenían adentro del corazón. ¿Oh, sí? Pero Sí. sobre vosotros, y me seréis testigos aquí bien. Por eso le digo, quedaos en Jerusalén. Y me seréis testigos En Jerusalén. Primero, judíos. toda Judea. Porque era ciudad de Jerusalén. Sí. Pero el estado, la tribu, era Judea. Era Judea. En Samaria. Ahí vamos nosotros. Sí, Gentiles. sí. Dice, y hasta lo Lo último. último, Y hasta de la ahorita tierra. nos siguen hablando. Nos Sí. siguen por medio de la palabra. Sí. del Amén. Señor. Bendito Sí. sea el Señor. Porque por eso era que no querían a los samaritanos, los judíos, porque era una mezcla, gentiles y israelitas, judíos, Judíos. ¿verdad? Entonces, la misericordia de Dios se extendió hasta allá. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que iban a ser investidos, que iban a ser llenos, que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Es significativo que el evento descrito en Hechos 2 ocurriría el día de Pentecostés, una de las 3 principales fiestas judías, la fiesta de las semanas. Eso está en Deuteronomio 16:16. La fiesta de Pentecostés tenía lugar 7 semanas después de la Pascua. Y la palabra Pentecostés proviene de la palabra griega que significa 50. Con los 50 días entre la Pascua y el Pentecostés, debido a que Pentecostés celebraba el comienzo de la cosecha, también se le llama la fiesta de las primicias. Una porción de estos primeros frutos sería entonces presentada a Dios como ofrenda en el templo. Para la época de Cristo, muchos judíos también usaban Pentecostés para celebrar la entrega de la ley,
basado en esto en un entendimiento de Éxodo 19:1, de que la ley fue dada en el monte Sinaí alrededor de la época de la cosecha. Como resultado, las fiestas de Pentecostés eran vistas como un tiempo para la renovación del pacto. En el contexto de las promesas del pacto de Dios, podemos profundizar aún más en lo que estaba sucediendo en Hechos 2 del 1 al 4. Los reunidos estaban todos unánimes juntos. Esto es bien importante. Esta redención enfatiza la unidad que marcó a la iglesia primitiva. Tal unidad era la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. 20 y 21 dicen que cuando él oró al Señor y le dijo que sean uno en mí, así como tú en mí y yo en ti, que sean ellos en nosotros. ¿Verdad? Era la oración de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2, el 2 y el 3 registran símbolos claros y dramáticos del Espíritu y la misma presencia de Dios tal como la vemos manifestada en el Antiguo Testamento. Tanto en griego como en hebreo, la palabra viento también es usada para referirse al Espíritu. Génesis 1:2, cuando estaba todo desordenado y vacío, ¿verdad? Soplaba sobre la faz de la tierra, andaba, se movía. En el primer siglo, los judíos solían usar la palabra cielos en referencia a Dios para evitar decir Dios. Así que el énfasis aquí es que el viento o el espíritu que llena el lugar de reunión viene directamente de Dios. Luego, lo que parecían llamas se asentaron sobre cada persona. En el Antiguo Testamento, el fuego simbolizaba tanto el juicio de Dios como la obra refinadora de Dios. Específicamente, los eruditos señalan a Primera de Reyes 18, 36 al 39, donde el fuego mostró tanto la presencia de Dios como su aprobación de Elías como profeta del Dios verdadero. Usted se acuerda de lo que pasó ahí, ¿verdad? Con los dioses de Baal. Con los Baales, con los sacerdotes de Baal. Y qué hermanos, qué valor el que Dios le había dado a Elías a través del Espíritu. Porque sin el Espíritu no podía Elías hacer esto, hermano. Imagínense enfrentarse a esa gente carnicera, si esos eran criminales. Sacrificaban niños, jóvenes y de todo al mentado diablo ese de Baal. Y Elías fue y se enfrentó a ellos y les dijo, ok, si ese es Dios, vamos a ver si es cierto. Y si Jehová es Dios, también lo vamos a comprobar. Y Jehová Dios comprobó que Él es Dios sobre toda la tierra, sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Todo, amén. Que Él es Dios soberano por sobre todo lo creado. Amén. Él es único y demostró eso a tal grado que se consumió el holocausto y aún las llamas lamieron el agua que estaba en la cuneta. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Quemó todo, pulverizó todo, las piedras y todo. Porque el poder de Dios es grande. Y entonces, ¿qué dijeron los habitantes de ahí? Jehová es Dios. Y se postraron a adorar. Mientras tanto no habían querido entenderlo. Pero Dios se manifiesta con su poder y gran gloria. Gloria al Señor. Hermano, ahí vemos como David venció al Goliat A Goliat. por el Amén. poder de Dios. Sí, amén. Y aquí vemos a Elías que También. derrotó, no porque él quiso, porque el Espíritu Santo y el poder de Dios ya lo había enviado. Vemos que la Biblia no menciona la niñez de Elías. De Elías. Ya menciona ya el hecho hombre. Así que Dios, podríamos decir,
no ve el tamaño ni ve la edad, No. ve el corazón de la El persona corazón de la que vida. está dispuesta a actuar. Gloria a Dios. Sí, Amén. así es, amén. Amén. Dice el expositor, el fuego de Dios significa su aprobación de los seguidores de Jesús como sus testigos proféticos, sancionados, aptos para llevar su mensaje. En Hechos 2:4 registra que todos los que asistieron fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este lenguaje sobrenatural sería una señal y un testimonio para las multitudes reunidas en Jerusalén para el Pentecostés. Los judíos venían de todo el mundo antiguo para esta celebración y escuchar a estas personas hablando a Dios en las lenguas nativas de muchas naciones sería una prueba irrefutable de que Dios estaba haciendo algo especial. El evangelio ciertamente sería predicado a todos los pueblos. Gloria al Señor. Aleluya. El evangelio sería predicado a todos los pueblos. A ver, diga, hermano. Sí, hay 5 cosas cuando se derramó el Espíritu Santo. Aleluya. Hay 5 cosas. Ajá. Vamos a ver. Bien. Primero, Juntos. vino un estruendo Sí. del cielo. Amén. O sea, del cielo. No era. Ese no fue así nomás. Ajá. Segundo, vino un viento recio. Recio. Llenó toda la Que llenó casa. toda la casa. Llenó toda la Amén. casa. Tercero, apareció fuego. 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 Lengua de fuego, sí. Tercero. Cuarto, todos fueron llenos. Todos Todos. fueron llenos. Quinto, comenzaron a hablar en otras lenguas. En otros idiomas. Y Rodeados ahí tenemos. del Espíritu Santo. Ahí tenemos material, hermano, suficiente. Imagínense. Una cosa bien importante. Todos estaban unánimes, juntos, unidos. Dígame, Orando al Señor. orándole alabando al Señor. O sea, Nadie no- estaba pendiente de lo Sí. que hacían. Otros no, como venían, no estaban otros ahí diciendo, ay, es que anoche se quedó a pasar mi chuchito. Y que... No. Aleluya. Y es que el hermano me dijo, y es que la hermana me dijo, y usted sabía. No, ellos no estaban en eso. Y ahí les voy a pegar un machetazo aquí en cortito. Gloria a Dios. Cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que tener ese cuidado. Porque entrar por sus puertas, Con alabanza. ¡aleluya! Con regocijo. Con acción de gracias. Gracias. Mire, así debemos de entrar a la casa del Señor. Y estando aquí, gozarnos y alegrarnos en la Dios, presencia del aleluya. Señor. Darle la honra, la gloria, la alabanza. Amén. Porque Él es digno. Gloria a Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero, hermano. Amén. Gloria al Señor. Ese no es un machetazo, es un pedazo de cake. Pues sí, pero pues Disfrutarlo. para llamarle la atención porque se me quedaron viendo así y ahora qué nos va a decir, ¿verdad? Entonces, tenemos que, hermanos, hacerlo así. ¿Por qué? Y a Dios. Porque a mí me han dicho muchas veces, ¿y usted qué solo en la iglesia quiere vivir? Ujú. A mí también. Es que no tengo otro lugar donde estar más contento y feliz. Ujú. No hay otro lugar. Si me voy al parque, yo voy a ver unos muchachos corriendo tras una pelota y otra gente hablando cosas que ni conviene. Y si me pongo a correr yo atrás de la pelota, estoy peor. ¿Verdad? Entonces, en lugar de eso, leer la Biblia, orar, Sí, eso. buscar del Señor. Porque necesitamos Amén. cada momento, a cada instante. Amén. Y yo, pues como les he testificado muchas veces, por eso yo cancelé la televisión. El Facebook, nomás porque transmitimos los programas, si no, también ya estuviera cancelado. Y está muerto. Pero, hermanos, el tiempo tenemos que aprovecharlo bien. Amén.
El apóstol Pablo, ese fue el consejo que dijo: aprovecha bien el tiempo. Los días son malos. Y estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, hermanos, tan terribles, que sin la unción, sin la investidura del Espíritu Santo, estamos fuera. Estamos fuera. Pero como nosotros, como iglesia del Señor, tenemos el poder y la unción del Espíritu Santo, podemos seguir adelante, hermano. Ahora, está de nosotros si le buscamos cada vez más, cada día más, o nos conformamos con el domingo. ¿Verdad? Nos conformamos con el domingo. Y así como me dijo una hermana, le digo: hermana, véngase en la noche. No, yo ya cumplí, me dijo, ya fui en la mañana. Aleluya, dije, ¿verdad? Ella agarró todo. Ya no necesita venir. Ya cumplió. El evangelio no es ese. Eso no es evangelio. Y mire, es triste que mucha gente usa las iglesias. Aquí no, porque nosotros ya lo conocemos y sabemos que da. Pero usan las iglesias como clubes, como salones de reunión social. Van porque allí van a ver a fulanita, sultanito, y es el único momento en que pueden estar juntos. Eso es tan mejor todavía. Eso van en la rebusca, ¿verdad? A ver qué haya. Pero la iglesia no es eso. Y las iglesias no son para eso. No. El Señor Jesucristo claramente dio las instrucciones. Si usted se acuerda, lo que tenemos registrado de la iglesia primitiva, después de haber recibido la investidura del Espíritu Santo, después de haber sido llenos, de haber venido sobre ellos el Espíritu Santo, hermanos, empezó una obra titánica. Como dicen ahora, una tetra, mega, ultra obra. Pero con el poder del Espíritu Santo en ellos. Imagínense, hermanos, qué tan lindo y qué tan precioso es ese poder, que empezaron a hablar en otras lenguas. Porque lenguas de fuego se les repartió a cada uno sobre ellos. Miren qué importante es eso. Recibieron el poder del Espíritu Santo. Cuando uno, hermanos, no logra entender eso, uno se hace preguntas. ¿Cómo será? ¿O qué tengo que hacer? Hay que escudriñar la Escritura. Hay que escudriñarla. Si uno se somete, si se humilla delante de Dios y le busca con todo el corazón, sabiendo que ha sido perdonado, con un corazón agradecido, ¿verdad? Entonces el Señor, hermanos, hace la obra completa en nosotros y nos llena del Espíritu Santo, así como esta gente que estaba reunida allí en Jerusalén, un número como de 120, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas, y lo que los escuchaba se quedaban, ¿qué estará diciendo? No, se quedaron atónitos. ¿Cómo? ¿Habla español? Si este es güerito. Y este ni fue a la universidad. Y miren esta gente no, si estos son del vulgo, y los oímos hablar en nuestro propio idioma. Es que todos los que estaban allí solo hablaban una lengua. Todos los que estaban allí solo hablaban una lengua, no hablaban lengua extranjera. No hablaban lenguas diferentes de otro. O sea que no eran ni bilingües, ni trilingües, ni sevenlingües. No. Ellos hablaban el idioma que se hablaba ahí local. Y cuando el Espíritu Santo les da, el mensaje tenía que llegarles a todos por igual. Hablarles de las maravillas del Señor Jesucristo, quien había muerto y resucitado y ascendido al cielo, porque ya lo habían visto ascender. Ya habían dicho, murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y otra vez,
no tenían excusa. No. Porque les habían hablado en su propia lengua, Su propia para que lengua. entendiera. Gloria al Señor. Y a todas las naciones alrededor del Mediterráneo, de Arabia y parte de Asia. De Asia. Bastante parte de Asia también. Diferentes lenguas, todo. ¿Ves? Y todos entendieron. Algunos lo entendieron bien, otros lo entendieron mal. Sí, porque los que lo entendieron mal dijeron, no, hombre, estos están llenos de mosto. Estos bolos están allá, dijeron. Y Pedro se tuvo que parar y decirle, no, señores, no es como ustedes piensan. ¿Y cómo sabía Pedro que el asunto estaba así tan delicado? No, no es como ustedes piensan. Estos están llenos del Espíritu Santo de Dios, que Dios el Padre prometió. Y ahora se ha cumplido. Amén. Y empieza, hermano. Dios. Y la gente, ¿qué decía? ¿Qué hacemos? Por favor. Y no creo que llegaron así, entonces, ¿qué, Pedro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere que...? No. Humillados, hermano. Sentían en su corazón dolor, peso, por sus pecados, por lo que habían hecho. Y, varones, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Por favor, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro, ¿qué les dice? Bautícese cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ya se habían arrepentido. Ya se habían arrepentido de sus pecados. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Dígame. El 2:38, el versículo 38 del capítulo 2. Amén. El Señor, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del Espíritu Santo. Antes de eso no podía. No se podía, porque Gloria eso a Dios. Dios es el que lo da. Gloria al Señor, mi hermano, que aquí hay tanto que hablar. Pero vamos a avanzar, aunque sea en otro segmento más. Capítulo 6. Maravilloso. Capítulo 6. Y yo creo que aquí nos vamos a parar bastante. Iba a decir poquito, pero creo que nos vamos a parar un poquito más. Gloria al Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos las palabras de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Aleluya. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y escogieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu. Gloria a Dios. Felipe, Apoco, Nicanor, Timón y Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Gloria al Señor. Mira el poder del Espíritu Santo lo que hace, hermano. La iglesia venía viento en popa. Se seguía predicando el Evangelio en Jerusalén. La gente se entregaba. Se sentían mal. Sentían el peso del pecado. Y se entregaban al Señor Jesucristo. Y crecía en número la iglesia. A tal grado de que, pues, ellos ya no podían atender a la palabra, a la oración y todo, y atender a las viudas y a los necesitados. Ya no podían. Cada iglesia local tiene personas necesitadas.
entre la congregación. Mientras nos enfocamos en el alcance externo de la iglesia, no debemos olvidar también el ministerio interno. La iglesia primitiva proporciona un buen ejemplo de cómo atender las necesidades de nuestras familias, de la iglesia. La iglesia primitiva experimentó un crecimiento asombroso, pero este crecimiento trajo ciertos problemas. Se desarrolló tensión entre los creyentes de habla griega y los de habla hebrea. Los griegos parlantes eran judíos de naciones por fuera de la Tierra Santa. Probablemente eran parte de la diáspora, judíos que se habían mudado fuera de su tierra natal. Evidentemente, la iglesia primitiva había desarrollado un programa de distribución de alimentos para ayudar a las viudas entre ellos. Y estos judíos de habla griega se quejaban de que se estaba pasando por alto a sus viudas. Este problema tenía su raíz en el idioma y la cultura. Por una serie de razones religiosas, los judíos nativos ya tendían a evitar todo lo relacionado con los gentiles. La barrera del idioma probablemente intensificó esta división, amenazando la unidad del cuerpo. Los apóstoles convocaron una reunión de la iglesia para abordar el asunto. Reconocieron la necesidad de cuidar de las viudas en forma justa, pero también necesitaban dedicar su tiempo a la enseñanza y la proclamación de la palabra de Dios. Así que le pidieron a la congregación que seleccionaran 7 hombres, de entre ellos que pudieran administrar el programa de alimentos. Esta sugerencia agradó a la gente. Siguiendo las pautas de los apóstoles, eligieron 7 administradores y orando los comisionaron. En particular, uno de estos hombres, Esteban, es decir, es descrito como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Este es un buen recordatorio de que los primeros cristianos valoraban la participación del Espíritu en todos los aspectos del ministerio, no solo en la predicación y la enseñanza. En este caso, el Espíritu Santo proporcionó sabiduría para administrar las actividades evangelísticas y restaurar la equidad y la unidad del cuerpo de la iglesia. Después de la reunión de creyentes, la palabra de Dios se propagó y el número de creyentes aumentó rápidamente. Esto valida la decisión tomada por los apóstoles y la congregación a través de la obra del Espíritu. La iglesia floreció. ¿Cuántos saben los nombres de los 7 hermanos que escogieron? Yo los menciono. De memoria, hombre. Aleluya. Mi hermana Salazar me quiere decir. No, yo tampoco me lo sé. Pero apuntado sí. Sí. El primero fue Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que dice que es prosélito de Antioquía. Ese era de Antioquía el hombre. Pero mire, hermanos, la obra del Espíritu Santo. Porque aquí el asunto viene llevando la trayectoria de la iglesia primitiva a un nivel más alto, porque iba creciendo más en gente. Muchos se entregaban. Entonces, de manera que los apóstoles al principio ellos podían, ¿no? Pues sí, para la viuda y su bolsita de frijolitos y arrocito y su cerealito y lechita soya, ¿verdad?
Pero el asunto es de que llegaron a un tiempo que era tanta la gente que ya no podían, diga hermano. Exactamente. En la iglesia, cuando crece, desde el principio, entre más grande la iglesia, hay más problemas. Más problemas. Si entre nosotros, que somos 8 o 7, Sí. Todavía nos pelamos los ojillos el uno al otro, ¿verdad? en una iglesia grande, si para ahí ya había más de 8,000. Fácil. Para ahí había más de 8,000. Muchísimo más. Y estaban ahí, y una de las, siguiendo la ley, porque uno mandamientos del Señor que hay que tener cuidado de las viudas, del huérfano Sí, y amén. del extranjero. Sí, amén. Pero primero son las viudas. Las viudas primero. Y ahí había, Completamente. allá había muchas, Sí. muchas viudas. Entonces, iban a los apóstoles. Entonces, ya Amén. los apóstoles, nosotros no, si nosotros no nos fuimos investidos con el Espíritu Santo para cuidar viudas. No. Nosotros Para- fuimos para predicar el Evangelio. Amén. Así es que, no, en la congregación hay que escoger a alguien Amén. que venga aquí, pero no a cualquiera, No. no a cualquiera. No. Llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Sabiduría. Amén. Y sabiduría. Amén. Ahí, ministerio, que no lo menciona la Biblia, pero es un ministerio Era un ministerio. diaconado. El diaconado. Amén. Amén. Ahora, para ser diácono, para ser diaconisa, ¿verdad? Aquí fueron hombres todos. Sí. Ahora ya tenemos diaconisas, Sí, hay diaconisas. ¿verdad? Después fue que Sí. se instalaron las diaconisas. La primera fue Sí, eso fue después. Ajá. Ya en el transcurso que la iglesia primitiva se iba desarrollando. amén. En esta situación, 7 Diácono. varones Diácono. llenos del Espíritu Santo, con sabiduría. Amén. O sea, es que el ministerio que ellos iban a desarrollar, hermano, no era fácil. No, No era fácil. hermano Pedro, porque ahí había una cosa, que entre los 7, por eso, llenos del Espíritu Santo primero, después con sabiduría, porque eran 2 culturas, Sí. la hebrea y la griega. Sí. Y no vaya a ser que los hebreos, más favoritismo a los hebreos y dejaban aparte a los A los griegos. griegos. O Pues, los griegos, más favoritismo para los las hebreos. griegas y dejaban afuera a los hebreos. De eso se estaban quejando, ¿verdad? Tenían que ser llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Sabiduría, Sabiduría. para poder actuar ecuánime. Desarrollar. No iban a cargar la balanza para un lado, tenían que hacer parejo. Y Dios, hermanos, Dios no se equivoca, No, nunca. No. no. ¿Por qué escogieron a estos hombres? Porque el Espíritu Santo, hermanos, los guió. Amén. Porque no escogieron así, hey, tú y tú, véngase para acá y usted. No fue así. Oraron, Amén. pidieron la guianza del Espíritu Santo Amén. y escogieron a estos hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, Amén. gente que había andado con ellos, que sabían cómo trabajaba la iglesia, sabían cómo el Señor los había instruido, y ahí andaban, haciendo la obra que Dios les estaba encomendando y haciéndola bien. 3 cosas para empezar para el diaconado, para el diácono. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Amén. Para empezar, mire que allí es donde a veces nosotros nos quedamos pensando, bueno, ¿soy o no soy? ¿Lago o no lago? ¿Cumplo con las cualidades o no? O nomás quiero el título y el otro que lo haga por mí. No es así. No. No es así. O sea que ahí estaríamos con aquel que dijo, heme aquí, envíalo a él, ¿verdad? Mandando a otro. Eso no es así. El pobre predicador está ahogándose y el Ah. diácono, Sentado. tú.
Mire, hermano, es Eso es una cosa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. mucho cuidado, exactamente. Mucho cuidado. Y debemos de ser organizados. Y porque somos servidores. Organizados. Organización, hermano. Estos aquí, dijeron los apóstoles, ¿saben qué? Esto se está haciendo un desorden ya. Exacto. Consigan 7. Ujú. Organícense. Sí. Porque nosotros nos vamos a organizar en la palabra y la oración. Y consiguieron estos 7 hombres para que ellos se atendieran de las necesidades Ujú. y que pudieran ellos estar administrando. Eso no es fácil, hermano. No. Que le traigan a usted carretadas de frijol, de arroz, de cebada, de trigo, y usted tiene que saber cómo lo va a repartir. Sí, ¿eh? Bueno, Tiene que saber. O sea, hay que echar números, hay que echar letras, hay que agarrar nombres y en fin, ¿Y cuántos? un gran trabajo. Trabajo, sí. hoy, hermano Pedro, el ministerio es lo que acabas de decir, ministrar, vamos a decir así, que los bienes Del Señor, sí. y espiritualmente, Sí. Oh, sí. porque aparte del pastor, sea varón, sea hembra, el que tome el frente es el diácono Sí. de la diaconisa, porque se encarga de la congregación. Amén. Y como es un administrador, también de la palabra. Amén. Sí, es que así es. Sí es, amén. Así es, porque si usted se da cuenta con Esteban cuando lo agarran, no era un ignorante. No. Él empezó desde el comienzo a hablar del patriarca, a hablar de la liberación de los judíos de Egipto, a hablar de cómo Dios les dio la ley y todo, los mandamientos, estatutos. Hermano, les enseñó, les dio cátedra a los que lo estaban escuchando. Y estos, en lugar de compungirse de corazón y de arrepentirse, se enfurecieron. Hermano, a veces que el Espíritu Santo o usted me invita a su casa o cualquiera de ustedes a una misión, la cual yo no sé. Una pareja, un hermano me dijo, hermano, Julio, le espero en mi casa. Dije, me va a ver comidita. Llegué, tenía un cuartito, puso una mesa, puso sillas y todo. Me dice, hermano Julio, este es su lugar. Digo, ¿para qué? Dice, me va a martirizar esta pared. Digo, pero es que eso sobra, no tengo Biblia. No, si aquí sobran las Biblias. Aquí hay más Biblia. Mira, hermano, Dios actúa porque no fue ya de parte de los hermanos que me hicieron invitación, sí, de parte de Dios. Dios ya teniendo su No cosa. más larga, la pareja sexual, Señor. Gloria a Dios. Allá el otro día me llevaron la bolsada de cassette de canciones mundanas. Ya no las queremos. Ya no las queremos, no las necesitamos. Amén. Conversión. El Espíritu Santo hizo la obra. Gloria a Dios. Amén. Es que Dios no se equivoca, hermanos. Amén. Dios no se equivoca. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Requisitos de los diáconos. Amén. Requisitos. A ver cómo salimos con esto. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira, sin contienda. Asimismo las mujeres... No, primera de Timoteo 3, 8. Primera. Sí, esa es segunda, creo. Primera, Primera de Timoteo 3, 8. sí. Y de la manera. No. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, Timoteo. 3. del 8 al 13.
Los diáconos. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Sencillo, hermanos. Vamos a avanzar porque quiero terminar y ya estamos sobre el tiempo. Aquí, hermano Pedro, Dime. dice en el versículo que sean probados. Sí, Aquí Pablo le está indicando a Timoteo, ya está en la iglesia. ya está. En el principio no, fueron elegidos por el Espíritu Santo. Sí, Aquí eran de buen testimonio, entonces Pablo le recomendó a Timoteo, aparte que era un pastor jovencito, Sí. entonces le dijo, Timoteo, así tiene que ser. Va a ser diaconado, ok, aprueba primero. sí, Ya dijimos, conocer. testimonio lleno del Espíritu Santo Ujú. y con sabiduría. Por Amén. eso dice ahí, sean sometidos a prueba. Sean sometidos a prueba. ¿Mm? Amén. No, prueba ahí no quiere decir castigo. No. Prueba es a ver su conducta, Su conducta. su estilo de vida, su testimonio, cómo van a vivir, o sea, cómo están para poder ejercer el diaconado. Hay muchas cosas, hermanos, que se pueden mencionar aquí. Sí. En lo que concierne aquí, específicamente aquí, entonces dice que gobierne bien su casa, o sea que sus hijos y todo eso. Entonces, nosotros, cuando nuestros hijos se van mayores y todo eso, allí nosotros ya no tenemos gobierno sobre ellos. Ya no, ya son ellos, Sí. sobre ellos mismos. Sí, sobre ellos mismos. Amén. Así es que no vamos a tomar literalmente eso, que como pues si mis hijos, ellos ya decidieron. Ya crecieron, ya ellos toman su propia decisión. Sí. Esa es Ajá. otra cosa, y aparte. Esa es otra cosa. Así es Que gobiernen bien sus hijos mientras usted los domina, mientras están en su casa, mientras Se pueda. usted puede, ahí. porque hermanos, hay unos niños que son nobles, Sí. hay otros niños que desde chiquillos van de rebeldes. Y es que el problema es que nosotros, el ser humano, así, señalamos a los hermanos. Ujú. ¿Y a dónde están tus hijos? ¿Y a dónde están tus hijos? Muchos de Pues, nosotros no sabemos a dónde están, Voy a buscarlo porque yo no sé. pero... ¿A dónde agarraron? Pero ya no es la responsabilidad de nosotros. No, y es otra cosa. No, Es otra cosa. no. Y hay muchos que sacan el machete y empiezan a podar. No. Y ningún hermano que ejerce el diaconado ponga atención a esa mentira del diablo. Sí, porque esa es trampa, para desanimar al pueblo, No. para desanimar al ministro, al que está ejerciendo el diaconado. Sí. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, que haya diáconos, diaconisas Sí. en las congregaciones. Porque el trabajo se hace más fácil. Imagínese usted, si aquí no hubieran diáconos, si no hubieran líderes de caballeros, de damas y eso, y si mi hermana Rosemary así, está cargadita de tantas cosas, imagínese, y con eso más encima, No, y lo que se arma es un desorden. desorden. El pueblo se desordenó y le dijo el Señor, le dijo, Moisés, tú ya no puedes. Bueno, le aconsejó su suegro. El suegro, sí. Su suegro. Jetro. Moisés, no, te estás cansando demasiado. Sí. No. Te estás Pon estresando. líderes. Pon Gente. líderes que se encarguen de esto y esto. Y ya los problemas serios que te los traigan aquí. Desde allá, puso el Señor. ¿Sí? Y ahora en la iglesia, hoy en día, también. También. Son Ahora. siervos, colaboradores. Amén. Está la cabeza es Jesucristo. Sí, amén. En la iglesia aquí son pastores. Amén. Así es. Y nosotros ellos son siervos de Dios. Sí, amén. Sirven a Dios y nosotros somos siervos también. Amén. Siervos. Gloria al Señor, hermanos. Somos servidores Amén. del Señor. Amén.
y somos un solo cuerpo, Aleluya. como la iglesia primitiva fue instruida. De igual manera nosotros debemos de continuar. Amén. Y hay tanta cosa, hermano. Yo no sé por qué me le meten tanto a la clase. No alcanzo, ¿De qué va? no alcanzo. Fíjese. Y eso que ahora tenemos ya media horita extra, No pidamos que nos más. ayuda bastante. Pero igual, tenemos que sacar los puntos más relevantes Amén. para poder terminar la clase. Pero esta clase, hermano, está tan preciosa porque son para nosotros. Amén. Es para la iglesia, Discipulado. para que nosotros podamos aprender, Amén. ¿verdad? Que podamos ser enseñados por las Escrituras a través del Espíritu Santo. Amén. Así como el pueblo estaba reunido en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo, Aleluya. de igual manera Estamos nosotros. juntos, amén. Ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos estar es juntos en armonía. Amén. ¿Por qué? Porque ahí es donde envía Jehová bendición, salvación, vida eterna, Espíritu Santo. maná del cielo, gloria al Señor. Así es que, hermanos, hasta aquí llegamos con la clase. Dígame, hermano Rigo. Quisiera leer el último párrafo porque termina la clase. Sí, Que dice, sin el Espíritu Santo, la iglesia sería poco más que una organización de personas que realizan un trabajo religioso. religioso, nada más. Debemos examinarnos diariamente para asegurarnos de que nuestras prioridades y nuestra pasión provenga del Espíritu Santo Santo. y no de nuestros propios deseos. Amén. Ese es ser llenos del Espíritu Gracias, Señor. Santo. Gloria al Señor. Pues hasta aquí llegamos con la clase, hermanos. Perdonen, nos pasamos un poquito, pero ya la concluimos. Gloria al Señor. El próximo domingo véngase a las 9 para que aproveche toda la clase y no se quede corto. Amén. Así es que, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres grande en amor, grande en misericordia, y has, Señor, ayudado a nosotros en esta mañana para entender, para comprender un poco mejor, oh Dios mío, de cómo es tu voluntad para tu iglesia, Padre Santo, de cómo tú nos has llenado, nos has investido de tu Espíritu Santo para que podamos seguir adelante. Gracias, oh Dios eterno, por todas tus bondades, por todas tus bendiciones hacia nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya.